buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada, el programa de análisis y reflexión de Televisión Educativa. El tema de esta semana, los avances de la reforma educativa. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el maestro Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente. Maestro, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y como cada semana están presentes en esta mesa la maestra Verónica Ortiz, maestra. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriel. También a partir del día de hoy, pues se incorpora, se integra como analista de esta mesa Maite Noriega, periodista de una larga y destacada trayectoria que sin duda con su experiencia y pensamiento claro va a contribuir a la comprensión de los temas de interés público. Maite, buenas bienvenida. noches, gracias. Y también Pepe Ureña. Pepe. Buenas noches. Como preámbulo al tema del día de hoy que vamos a abordar, le invitamos a ver la siguiente cápsula. La reforma educativa está en etapa de materialización, así lo afirmó el secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet. Esto al dar a conocer sus principales avances el pasado martes 17 de marzo en la Biblioteca de México. La reforma es tarea de perseverancia y de apertura, no de aislamiento ni de intolerancia, de acuerdos y disensos, no de espectacularidad, de precisión sin ruido, de crítica dura y propositiva, de debate y antagonismos, pero no de aniquilamiento, de abolición del paternalismo y las viejas prácticas autoritarias. Lejos de ser una coyuntura, la reforma es un proyecto de largo aliento. El titular de la SEP dijo que una de las misiones centrales de la reforma educativa es dar certeza a los mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros. Todos estos y otros muchos logros han sido posibles porque la gran hazaña educativa de México la hacen los maestros. Solo a partir de conocer y reconocer nuestros aciertos y carencias será posible dirigir los esfuerzos a áreas específicas, de ahí que resulte fundamental promover una cultura permanente de la evaluación. Derivado de la reforma constitucional se expidió la ley que regula el servicio profesional docente en educación básica, media y superior. Establece los perfiles y parámetros, regula derechos y obligaciones y asegura la transparencia y rendición de cuentas. Debido a estas modificaciones, por primera vez se realizó un concurso de ingreso a la docencia, así como para ejercer cargos de director, en el que participaron más de 160,000 personas. El objetivo de este proceso es tener a los mejores maestros y directivos en cada plantel, para garantizar una educación de calidad. Maestro Ramiro Álvarez Retana, para iniciar este programa, nos gustaría que nos pusiera en contexto sobre qué es la coordinación del servicio profesional docente y cuál es su tarea. Muy bien. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Su origen deriva de lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, toda vez que ahí se establece que se tiene que crear un órgano de estas características que tenga por objeto asumir las atribuciones que en materia del servicio profesional docente corresponden a la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué es este servicio profesional docente? El servicio profesional docente tiene su origen a partir de las reformas constitucionales que se dan en el año de 2013, en donde se dispuso en el artículo 3º constitucional que el ingreso y la promoción a cargos de docentes y de dirección en la educación básica y media superior se deberían de llevar obligatoriamente a través de concursos de oposición, con el propósito de garantizar la idoneidad de quienes presten sus servicios en la educación. También en las reformas constitucionales, particularmente el artículo 73, se facultó al Congreso para establecer el servicio profesional docente. Por otra parte, también se presentaron una serie de reformas a la Ley General de Educación, en donde se estableció como uno de los elementos del sistema educativo nacional el servicio profesional docente, y de igual manera se formularon la ley en la materia
y la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Estos elementos son los que dan la orientación a lo que es el servicio profesional docente. Entrando en materia de manera particular de qué es el servicio profesional docente, este comprende al conjunto de procesos y al mecanismo para llevar a cabo el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en la educación básica y media superior, a partir del impulso de la formación continua y del sustento de estos procesos en la evaluación de quienes participan de los mismos. Uno de los aspectos centrales, sin duda, de la reforma educativa para garantizar la calidad de la educación, sobre todo de quienes están al frente de los grupos y quienes hacen funcionar las escuelas, maestra. Así es, y como bien lo señala el maestro, digamos, uno de los dos pilares, ¿no? Es decir, la parte de evaluación de la educación y la parte de digamos, profesionalización de los maestros y de los profesores de educación básica y media superior. Y me parece que como un efecto muy importante de la reforma, para empezar, digamos, para hacer el inventario, se dio el censo, ¿no?, de planteles y docentes de nivel de educación básica, que fue el que hizo el INEGI. Pero con base en eso tuvimos, yo creo, por primera vez una radiografía mucho más completa de quienes estaban al frente de los salones de clase y quienes, en todo caso, presentaban irregularidades o no estaban en eso. Con base en eso, nada más para acabar con este contexto, maestro, ¿de qué universo estamos hablando? ¿Cuántos son los maestros de educación básica, educación media superior que efectivamente ya se encuentran como más ubicados? ¿Y cuántos más o menos la cantidad de gente que busca incorporarse e iniciar en la carrera de magisterio? Bien. En la educación básica contamos, de acuerdo con las cifras que efectivamente hemos obtenido a través del censo, de 1.196.000 trabajadores que desempeñan funciones docentes, técnico-docentes, de dirección, de supervisión. Y, por otra parte, 156.000 en la educación media superior, que también llevan a cabo las mismas tareas. En este sentido, el censo ha sido un insumo fundamental para los trabajos que debemos que desarrollar en el marco del servicio profesional docente, porque precisamente nos determina el universo de trabajadores que deberán ser sujetos a los diversos procesos de evaluación. Por otra parte, tenemos, de acuerdo a la propia dinámica laboral que se presenta en el servicio educativo, un volumen muy importante de vacantes que se van generando por el retiro de los docentes en servicio, particularmente por el hecho de que van hacia los programas de seguridad social, llámese de manera concreta la jubilación, y de esta manera tenemos que estar generando los mecanismos que nos permitan estar sustituyendo sistemáticamente. Este es un mecanismo que se reproduce quincenalmente prácticamente en todo el país a partir de esta dinámica laboral, por supuesto con algunos periodos donde la frecuencia es mucho más representativa, prácticamente al término de cada año. Sin embargo, estamos hablando de entre 50.000 y 75.000 trabajadores que tendremos que estar sustituyendo durante cada ciclo escolar. De los que se retiran. Así es. Y aspirantes que salen de las normales y esto y que buscan ingresar. Bueno, para el caso de la participación de los aspirantes a ingresar al servicio público educativo, esto no se ciñe exclusivamente a las instituciones formadoras de docentes, es decir, a las normales, sino que a través del servicio profesional docente se da la posibilidad, a través del mecanismo que
que tiene previsto, como es los concursos públicos y abiertos, para que tanto los profesionales de la educación de esas instituciones formadoras de docentes, como los egresados de cualquier institución de educación superior, puedan participar de estos procesos de evaluación para ingresar al servicio público educativo. Uno de los primeros avances, sin duda, de la reforma educativa es este censo. Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, muchas veces no se controla, y a partir de este diagnóstico se empieza a implementar la reforma educativa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Maite Noriega y Pepe Ureña en este análisis de los avances de la reforma educativa. Ya estamos de vuelta analizando el tema de los avances en la reforma educativa que dio a conocer esta semana precisamente el secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet. Maite Noriega. Nos habla usted de una cantidad, de acuerdo con el censo, de 1.196.000 funciones, personas en funciones docentes y 156.000 de educación media superior. ¿Qué tan compleja o qué tan viable es que sea eficiente esta evaluación para la promoción, el ingreso, la permanencia y el reconocimiento? Bien. Un punto fundamental que prevé el servicio profesional docente es que podamos determinar la idoneidad de cada uno de quienes participan en el sistema educativo. ¿Qué significa la idoneidad? Que dominen los conocimientos, las habilidades, las actitudes, es decir, que sean competentes para el ejercicio de la función que les corresponde dentro del servicio público educativo. De esta manera, a través del servicio profesional docente, llevamos a cabo prácticamente dos tipos de evaluaciones. Para el proceso de ingreso, para algunos procesos específicos de promoción. Esto se lleva a cabo a través de concursos públicos y abiertos, que su desarrollo se basa a partir de que definamos conjuntamente con las autoridades educativas y los organismos descentralizados del país los perfiles, parámetros e indicadores. Estos perfiles, parámetros e indicadores se constituyen como nuestros referentes, a partir de los cuales tenemos que construir los distintos instrumentos de evaluación que nos permitan precisamente esto, Maite, poder con claridad determinar si tienen los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias para el desempeño de la labor docente. Y también tenemos la evaluación del desempeño, para quienes ya se encuentran prestando sus servicios y que de esta manera deben de participar de los procesos de permanencia y otros tipos de promoción, de toda suerte, de que sea precisamente a través de la acreditación fehaciente de que tienen estos conocimientos y habilidades y actitudes que puedan participar y desarrollarse dentro del servicio público educativo. Por ello es fundamental esta vinculación de los perfiles, los parámetros, los indicadores, los instrumentos de evaluación, que serán los que se apliquen directamente en los diversos procesos que prevé el servicio profesional docente. ¿Eso todavía no está? Sí, ya hemos avanzado. En el año 2014, particularmente desde el mes de abril, se publicaron las convocatorias para los procesos de ingreso a la educación básica y media superior y para la promoción a cargos con funciones de director en la educación media superior. Esto, ¿por qué fue en el mes de abril? Porque la ley prevé un derecho para quienes requieran participar en los diversos procesos que prevé el servicio profesional docente. Y es que deben de conocer con al menos 3 meses de anticipación los perfiles, los parámetros y los indicadores a través de los cuales se van a llevar a cabo, que serán la base de los procesos de evaluación. De esta manera, a partir de estos instrumentos, fue en el mes de julio cuando se llevó a cabo la evaluación del ingreso y la evaluación
para cargos con funciones de director en la educación media superior. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Prácticamente a partir de estos primeros concursos y posteriormente para atender las necesidades propias que se derivan de la demanda educativa que se produce durante el ciclo escolar, tuvimos que llevar a cabo procesos adicionales en el mes de diciembre e inclusive en el mes de enero de este año para estos mismos aspectos. ¿Cuáles fueron los resultados que hemos tenido sobre el particular? Que el 40% de sustentantes en la educación básica tuvieron un resultado de idóneo. Es decir, demostraron contar con los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias para el desempeño de la labor docente. El restante 60% no fue idóneo. En la educación media superior, el 33% tiene esta condición de idóneo y el restante 67% de no idóneo. Y finalmente, en cargos de director, el 29% tuvo un resultado de idóneo y el 71% de no idóneo. Oiga, una parte importante es que se acabó aquella objeción, aquel mito de que los que ya estaban no tendrían opciones para seguir en la educación y mejorar su situación. Esa está superada. Pero ¿cómo le hacen en entidades donde hay cierta oposición? Pienso en Oaxaca, pienso en Michoacán, pienso en Guerrero. ¿Cómo se avanza en esos lugares? Los procesos a los que he hecho referencia hace un momento de ingreso a la educación básica y media superior y a la promoción con cargos de director han estado presentes en todo el país. Es decir, las 32 entidades federativas vienen participando de estos procesos. Ello ha permitido, indudablemente, cumplir con los principios que prevé el servicio profesional docente. ¿Incluidas esas entidades? Sí, por supuesto, las 32 entidades federativas y procesos que sustenten principios de transparencia, que den certeza a todos quienes participan y en un marco de equidad. Ello ha permitido que inclusive, en el mes de enero, particularmente en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, estuvimos llevando a cabo evaluaciones para la promoción a cargos de director en la educación media superior. En el mes de julio de 2014 tuvimos que tomar una serie de decisiones en virtud de que no fue posible en los estados de Oaxaca y de Michoacán llevar a cabo los procesos de evaluación en estas entidades federativas. Sin embargo, con el propósito de respetar los derechos legales que asisten a quienes se registraron para participar de los procesos de ingreso y promoción, las evaluaciones se aplicaron en la Ciudad de México. Hoy día, quienes participaron de estos procesos se encuentran trabajando en los estados donde se registran este tipo de eventos. De esta manera podemos dar cuenta que en la educación básica, del total de personal que tuvo un resultado de idóneo, que fueron 58,120 sustentantes, el 57% ya se encuentra prestando sus servicios como resultado del servicio profesional docente. En la educación media superior, el 77%, y en cargos de director, el 69%. Y esta circunstancia se encuentra presente también en las 32 entidades federativas. Entonces, por lo que nos comenta, la reforma se está aplicando prácticamente en todo el país. Me parece que es una reforma integral, porque si bien nos da a conocer los datos que a mí me parecen súper valiosos, porque al final de cuentas ya se tiene esta radiografía, este diagnóstico, y además se sabe qué se va a hacer con estos datos y cómo se va a trabajar ya en campo. ¿Qué va a pasar con los maestros que no resultaron idóneos? La reforma también contempla un plan de acción para con ellos. Indudablemente los maestros, al momento de ser evaluados, fueron evaluados respecto del dominio de la disciplina,
respecto a las habilidades didácticas, sobre su desarrollo profesional, la ética profesional, el vínculo con la comunidad, etcétera. Esto es lo que refieren los perfiles, los parámetros y los indicadores. En este sentido, la Secretaría dio una oferta a nivel particularmente de 18 entidades federativas que durante el mes de diciembre para la educación básica pusieron en marcha un concurso de oposición. En este sentido, se llevaron a cabo programas de nivelación. En estos programas de nivelación lo que nos dieron como resultado es que el grupo que participó de ellos tiene un comportamiento de que de cada 2 sustentantes, uno tuvo un resultado de idóneo. Esto quiere decir que ese es el camino que debemos seguir, un camino correcto. Y es por ello que ante los resultados que tuvimos de idoneidad, donde se encuentran involucradas las instituciones formadoras de docentes, para este ciclo 2014-2015, ya como parte de la atención que se está dando a los alumnos de los 7º y 8º semestres de estas instituciones formadoras de docentes, se está llevando todo un programa que está alineado perfectamente hacia el contenido de los perfiles, parámetros e indicadores, con el objeto de que cuando enfrenten la situación de ser evaluados quienes deseen participar de los concursos de ingreso para el ciclo escolar 2015-2016, lo hagan precisamente ya con un apoyo adicional y en esta alineación que se tiene ante los instrumentos que están regulando la actividad docente. Muy bien, maestro. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Regresamos al tercer bloque de Mesa Cuadrada, ya con las conclusiones sobre los avances de la reforma educativa. No le cambie. Estamos de regreso hablando de un tema por demás importante. ¿Quién está parado al frente del salón de clases de sus hijos? Para eso, pues el gobierno de la República ha impulsado como primera gran reforma estructural la reforma educativa, que atraviesa por varios aspectos, entre ellos el servicio profesional docente. Maite Noriega. Un punto que toca el maestro Álvarez Retana, que me llama mucho la atención y del que no se había hablado, es el hecho de modificar los programas en las escuelas normales y en las universidades que se dedican a la enseñanza de los maestros. Me parece que es un tema fundamental. ¿Nos podría ampliar un poquito más a cuántas universidades abarca, cuántas escuelas normales? Sí. A partir de, pues es evidente los resultados que hemos mostrado en esta noche, podemos compartir que una línea adicional que comprende la reforma educativa es la revisión de los modelos de la educación básica, la educación media superior y de la educación normal. Y precisamente es para que las instituciones formadoras de docentes en el país registradas, que ascienden a poco más de 600, verdaderamente alineen todos su proceso formativo a lo que se requiere en la prestación de los servicios de educación básica en nuestro país. Sí, oiga, perdón. Sí, no, adelante, Pepe, por favor. Adelante. Oiga, ¿cuántos alumnos están actualmente estudiando para maestros? Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, ¿tendrán espacio todos ellos para trabajar en un aula? Todos quienes al día de hoy están siendo formados para ser profesionales de la educación en los distintos niveles educativos, por supuesto, tienen un espacio siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el servicio profesional docente, que es ser idóneos, es decir, que cuenten con los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias para el ejercicio de la labor docente. Esto por la gran responsabilidad que tienen, y es que debemos de garantizar los niveles
básicos de aprendizaje por parte de los niños y jóvenes. Es por ello que para este año 2015 tendremos que llevar a cabo prácticamente el servicio profesional docente, pone en marcha la totalidad de procesos que comprende. Y me quisiera yo referir brevemente a ellos. Estaremos llevando a cabo concursos de ingreso ordinarios y extraordinarios. Extraordinarios para responder a la dinámica laboral que se pueda presentar en diversas entidades federativas. Estaremos, como lo prevé la ley, llevando a cabo la evaluación del primer año, que es una evaluación diagnóstica para quienes hayan ingresado al servicio profesional docente durante este ciclo escolar 2014-2015, con el propósito de identificar sus fortalezas y debilidades y a través de programas de tutoría y formación continua apoyarlos. Estaremos también llevando a cabo los concursos de promoción para cargos de dirección y supervisión, también para el desempeño de funciones de asesoría técnica pedagógica. De la misma manera, continuaremos llevando a cabo el proceso de selección de tutores a fin de que acompañen a todos los que están ingresando al servicio público educativo en el desempeño de la labor docente. Y un aspecto que es muy importante, se detona dentro del periodo septiembre-noviembre de este año 2015 los procesos de evaluación del desempeño para el personal docente y técnico docente de la educación básica y media superior. Esto tiene una trascendencia muy importante porque por vez primera estaremos detonando estos procesos en ambos niveles educativos, lo que nos va a permitir que, de acuerdo a los resultados que podamos obtener, vinculemos otros procesos de promoción que prevé el propio servicio profesional docente, y es el poder incrementar de horas para poder atender la demanda educativa en los sistemas que operan de esa manera, procesos de promoción en la misma función a través de incentivos, con lo cual sustituimos al programa de carrera magisterial, y finalmente los procesos de promoción por cambio de categoría en la educación media superior. Esto significa que paso de titular A titular B o de titular B a titular C, que es una de las características propias de estos modelos. Sí. Maestro, yo quisiera preguntarle, todos los procesos de cambios y de reformas generan resistencias y normalmente las resistencias, si no son la mayoría, sí son las más ruidosas. Entonces, muchas veces nos queda en la opinión pública, digamos, el ruido de la disidencia magisterial, de las manifestaciones y demás, pero ustedes tienen el pulso de lo que es realmente digamos, el total de los maestros. Nos acaba de hablar de cifras y que ya la citaba Maite, ¿no? De más de 1 millón de profesores y demás. ¿Cuál es el sentir, digamos, respecto de esta reforma en esa gran mayoría de maestros que son los que siguen al frente de los salones y los que están presentándose a estos concursos y presentándose a los procesos de evaluación? Sin lugar a dudas, la mayor parte de los maestros del sistema educativo en la educación básica y media superior comparten los alcances de este programa que estamos llevando a cabo en el ámbito del Gobierno de la República. ¿Por qué? Porque, como lo comenté al inicio de mi plática, se sustenta en dos aspectos básicos: la evaluación y la formación continua. Es decir, todos los maestros del sistema educativo están claros de que participar en los procesos de evaluación es reconocerse. Así es. Y a partir de ese reconocimiento, participar de los programas institucionales para mejorar. Y el mejorar se va a traducir en elevar la calidad de la educación y, por supuesto, mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos. Por eso, los procesos que hemos venido emprendiendo son históricos dentro del sistema educativo nacional. Lo que aconteció a partir del mes de julio de 2014, bajo un marco jurídico específico, dio pie a esta participación de todos los sustentantes de las 32 entidades federativas,
y con ello ir avanzando en los dos planteamientos centrales. Mejorar la calidad de la educación, que es el compromiso que el presidente de la República ha hecho ante la nación. Pero asimismo, también es enfrentar, como usted lo señaló, las irregularidades históricas que se han presentado en el campo de la educación. Y para eso, hoy día tenemos la fortaleza de la ley y la fortaleza del servicio profesional docente. Como lo ha dicho el secretario Choifet, no es de la noche a la mañana cuando se van a vencer las inercias o los vicios de muchísimos años. Maestro Ramiro Álvarez Retana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Mesa Cuadrada y darnos a conocer los avances de la reforma educativa. Muchas gracias. Maite, muchas gracias. Bienvenida de nueva cuenta, maestra Verónica Ortiz. Gracias. Pepe Oreña. Y gracias a usted, lo esperamos la próxima semana en una emisión más de Mesa Cuadrada.